Saludos cordiales. Se inicia con la presentación del grupo para el proyecto sobre el estudio y diseño de albarradas. El grupo está conformado por Santiago Barba, Jan Torres y mi persona Wilman Maigo. Como objetivo general de este proyecto se ha establecido el desarrollar un análisis técnico integral de las obras de infraestructura básica en torno a ciertas albarradas de la provincia de Loja, mediante el aprovechamiento de la información disponible, datos satelitales y aplicativos informáticos. Estudio de albarradas. Son una fuente de abastecimiento hídrico importante en tiempos de sequía. Sostienen la reproducción de la población humana y su entorno ambiental desde hace miles de años. Corresponden a una tecnología de tipo ecológica que entre todos sus beneficios permite la continuidad de ciclos ecosistémicos. Ubicación de proyecto. Se ha escogido la albarrada que se encuentra en Valladolid de la parroquia de Malacatos, en las coordenadas ahora proyectadas. Características del lugar. La parroquia es conformada por un total de 521 personas correspondientes a 144 familias. Su tierra es dada a varios usos, entre ellos cultivos y pastizales. De acuerdo al mapa geológico de González, la Albarrada se encuentra en una zona de rocas como filitas, cuarcitas, esquistos, correspondientes a tipos de rocas metamórficas. Recopilación de datos. Para este tipo de proyectos es fundamental la obtención de datos de precipitación y relieve en la zona determinada. En este sentido, ha sido de mucha importancia información obtenida por satélites como también de estaciones pluviométricas y nano. En este último caso, es importante tomar en cuenta una triangulación con el objetivo de hacer válido el procedimiento para precipitaciones medias por isoyetas. A continuación vamos a hablar un poco sobre la ubicación y delimitación de la cuenca. Para ello utilizamos el programa Google Earth, el cual nos permite delimitar mediante un polígono eh, la cuenca en la cual se encuentra nuestra barrada. De igual forma se colocó el punto donde, en base a las coordenadas, donde se encuentra nuestra albarrada. Con esto también podemos obtener un modelo digital del terreno, el cual posteriormente nos va a indicar las altitudes y poder obtener las curvas de nivel, como vamos a ver a continuación. Con el programa Global Maps podemos obtener el modelo digital de terreno, el cual nos brinda las altitudes del lugar en estudio, en este caso la cuenca, incluyendo también el punto de la albarrada. De igual forma, con este modelo digital del terreno, mediante el programa podemos obtener las curvas de nivel, las cuales son muy importantes, pues nos brindan información muy valiosa en cuanto a altitud y ubicación de nuestra albarrada. Una vez ya obtenido el modelo digital del terreno y curvas de nivel, podemos utilizar el programa QGIS con su extensión GRASS para poder obtener la red hídrica y así obtener los cauces principales, secundarios, etc. De esta manera, como se ven a continuación, mediante el modelo digital del terreno, podemos obtener esta red hídrica y podemos identificar los cauces que aportan o las redes que aportan a nuestra albarrada. De esta forma también poder delimitar el área aportante de nuestra albarrada. Seguidamente con esto ya podemos tener las características morfométricas de la cuenca en base a las metodologías que se utilizó anteriormente, en este caso Google Maps y Global Mapper. Aquí tenemos información valiosa como el área de nuestra cuenca, el perímetro. Con esto también tenemos la forma, que en este caso tiene una tendencia a crecidas baja, la elevación media en función de las elevaciones. También tenemos la pendiente media, el rectángulo equivalente, y también tenemos el índice de pendiente global, que también nos permite obtener el relieve extremadamente fuerte. Igualmente con la red hídrica podemos identificar la densidad de los cauces, en este caso es de 5 cauces por kilómetro cuadrado, y la densidad de drenaje, que en este caso es de 2.52 kilómetros sobre kilómetro cuadrado. Y por último tenemos propiedades del cauce como la pendiente de 46.64 y una relación mesocéntrica de 1.012, el cual nos brinda un equilibrio morfológico. Curvas IDF.
Para su obtención se trabajan con precipitaciones máximas como las proyectadas en este momento. Mediante esta información se determinan los caudales máximos anuales. Mediante el cálculo de promedio y desviación estándar con los caudales, con los cuales se realiza la aplicación de una serie de ecuaciones donde se obtiene la tabla de precipitaciones máximas probables. Se desarrolla una serie de procedimientos en los que se desarrollan regresiones, interpolaciones, factores de corrección, hasta determinar la ecuación en función del tiempo de concentración y de retorno que determinará la gráfica de curvas intensidad, duración, frecuencias finales. Caudales de crecida. Son los caudales máximos probables en un determinado tiempo de retorno, de acuerdo al área, condiciones del área tributante. Para el cálculo de este valor se han tomado en cuenta los métodos racionales y de hidrograma unitario. En los que respecta al método racional se aplica la ecuación CIO, determinando de esta manera una serie de caudales para los años de retorno entre 2, 5, 10, 25 y 50 años, para cada uno de los recursos de información previamente obtenidos. Para el método de hidrograma unitario se calculan previamente valores de tiempo de concentración, tiempo de retardo, duración de la lluvia, tiempo pico, tiempo base y caudal pico. Posterior a esto se adoptan los valores de las columnas T y sobre TP y Q sobre QP, dados por la bibliografía del libro de hidráulica de J. Campos. Todos estos valores son multiplicados por el valor de tiempo pico y caudal pico respectivamente para la gráfica de caudal crecida. A este último se le determina el área baja la curva HE, con lo que multiplicando el caudal pico previamente calculado se determina el caudal de diseño. Caudales medios mensuales. Para este cálculo es necesario como datos de entrada la precipitación media anual en milímetros año, determinada mediante el método de las isoyetas y el área de la microcuenca tributaria. Primeramente, se determina una matriz de variabilidad a partir de los datos de precipitación. Posterior a esto se determinan caudales medios multianuales. En este caso se ha considerado la media de los caudales obtenidos a través de los métodos de Tork, Coutan, Becerril y Nadal. Este valor se distribuye a través de la matriz de variabilidad y se calcula una media aritmética mensual, los cuales representan los caudales medios mensuales finales. Dentro del diseño de la albarrada, uno de los componentes más importantes es el balance hídrico, que a grandes rasgos se define como el balance, por así decirlo, entre las entradas y salidas o aportes y pérdidas de agua dentro de todo el sistema, tanto de la cuenca como de la posterior albarrada. Para el balance de la cuenca como sistema, tenemos como aportes a la precipitación y como pérdidas a la infiltración y a la evapotranspiración. Luego, en el sistema de la albarrada, tenemos como aportes la precipitación que cae directamente al sistema y la evaporación. Para la evapotranspiración se utilizó el método de Thorpe-White a través de las temperaturas obtenidas en las diferentes estaciones del INAMI y aplicando las fórmulas pues se obtienen los resultados en milímetros por mes. Luego tenemos la escorrentía. En este caso, pues las pérdidas serían infiltración, pero dado que los métodos de infiltración requerían demasiadas suposiciones con respecto a las características del suelo, se decidió tomar el método de State Soil Conservation Service para poder determinar la escorrentía y poder hacer una diferencia obteniendo gracias a al recubrimiento del suelo, que serían bosques medianamente ralos y pastizales, se obtienen los siguientes datos de escorrentía. Finalmente, para el sistema de la albarrada, pues se tiene la evaporación, que como se dijo, se obtuvo también de los datos del INAMI, de la estación más cercana. Cabe decir que en este caso la estación más cercana era Malacatos y la segunda más cercana era la de la Argelia. Aún así se tomaron los datos de la Argelia, dada la inexistencia de valores medidos en la estación Malacatos. E igualmente la precipitación que cae directamente a la albarrada, quedando en sí el sistema o el agua total que cae a la albarrada como la precipitación de la cuenca menos la infiltración menos la evapotranspiración de la cuenca, todo eso sumado a la precipitación que cae a la albarrada menos la evaporación, perdón. Luego tenemos las solicitaciones, que estas nos van a determinar, o al menos en nuestro caso hemos determinado gracias a estas, el volumen necesario para la albarrada.
En este caso se evaluaron dentro del GAT provincial de la zona, que es Valladolid, los cultivos más representativos. En este caso, el cultivo más representativo es el maíz y tenemos pastizales, dadas las observaciones que hicimos gracias al aplicativo Google Earth. Para esto hemos utilizado el manual número 56 de la FAO para saber el procedimiento para determinar la evapotranspiración de cultivo. Y la fórmula obtenida pues es que la evapotranspiración de cultivo es igual a la evapotranspiración de referencia o ETR o ETO por un Kc que depende del cultivo dado en sus distintas etapas de crecimiento. Para estos Kc se usó la biblioteca de CropWatt del aplicativo CropWatt que tiene información para varios tipos de cultivo. Gracias al manual 56 de la FAO se pudo saber más o menos el periodo de cultivo que podría usarse para el maíz, el cual iniciaba en diciembre y terminaba en abril. En cambio, los pastizales pues se cultivaban durante todo el año. Luego se obtuvo el KC y se terminaba con la evapotranspiración de cultivo de ambos y luego se lo sumaba y se podía saber el volumen de agua necesario por mes para cada uno de estos. Con esto, pues se hace un balance, otro balance podría decirse, entre el agua disponible que ya se calculó y a esto restarle lo necesario para poder regar los cultivos en cada mes. Con esto se hace un déficit, en lo cual podemos ver con un valor de 0 los meses en los que sí se puede cubrir los gastos y acá con un valor negativo los meses en los que no se pueden cubrir los requerimientos de agua por parte de los cultivos. Aquí se puede ver una suma acumulada que nos queda 1.037, esto está en hectómetros cúbicos, que sería al final el volumen tentativo que tendría nuestra albarrada. Al final se puede ver aquí el 105, que sería gracias a las dimensiones que posteriormente se van a explicar cómo se las obtuvo, tenemos la albarrada y podemos ver gracias a una diferencia una curva de llenado que nos muestra pues qué épocas del año va a tener tal volumen la albarrada, los meses que está llenos y los meses que se desborda en caso de que llueva más de lo que la albarrada pueda contener. Acá podemos ver esta curva representada en una gráfica. Como podemos ver, durante los periodos desde febrero hasta abril va a estar completamente lleno, luego va a bajar, va a tener una ligera subida en septiembre y así durante todos los años en un ciclo. A continuación vamos a hablar un poco sobre el programa QGIS con su extensión GRASS para la obtención de isoyetas y con esto la precipitación media que se encuentra en el punto de nuestra albarrada. Para ello, mediante los valores de precipitación que obtenemos de diferentes estaciones para poder realizar la interpolación de estos datos, los cargamos al programa. Como podemos ver, aquí tenemos 4 estaciones, las cuales tienen la precipitación, cargada de información de la precipitación de los diferentes meses, desde enero hasta diciembre, los cuales posteriormente nos servirán para la interpolación de los datos, que a su vez nos brindarán un modelo digital del terreno. En este caso será un modelo digital de las precipitaciones. Con ese modelo digital, la herramienta QGIS nos brinda una función donde podemos obtener las curvas de isoyetas en función de este modelo de precipitaciones, el cual nos genera de forma vectorial las fajas o las isoyetas con su respectiva precipitación. De esta forma podemos obtener la precipitación media en función de la siguiente ecuación, que está en función del área que se encuentra entre las fajas. A continuación vamos a hablar un poco del diseño de la albarrada. En forma breve podemos obtener mediante el programa de diseño hidráulico de reservorios de geomembrana del ingeniero Escobar, el cual nos permite obtener dimensiones de una albarrada cuadrada en función de los parámetros
necesarios. En este caso, los parámetros necesarios son el volumen de almacenamiento que está en función del cultivo en el que nosotros hicimos de análisis. En este caso tenemos de 1050 metros cúbicos, el cual es un volumen que nos va a permitir para abastecer durante toda la vida útil de las plantaciones, en este caso el maíz y el pasto. La profundidad total, en este caso tenemos la profundidad total, que es el borde libre, más la profundidad del espejo de agua, que en este caso es de 3 metros. La altura libre o de seguridad, que es de 0.5 metros. El talud es con una relación 1:1. El anclaje de geomembrana es de 1.5. Este es el que nos va a permitir anclar la geomembrana y evitar que se pueda deslizar o mover de nuestra albarrada. Y por último tenemos el ancho de reservorio o cerramiento. Básicamente es una vereda perimetral, el cual nos permite colocar ahí el cerramiento para evitar que las personas puedan entrar. Y también se puede caminar libremente alrededor de la albarrada sin tener ningún peligro alguno. Con eso tenemos los siguientes valores, los cuales nos da de 17.9 para la parte profunda o el ancho de la base. El espejo de agua tenemos de 22.9, que representaría el ancho del espejo de agua. En este caso, como es cuadrado, tenemos medidas iguales. Y el ancho de la corona, en la parte superior, que básicamente es de 23.9. Una vez ya obtenido el diseño geométrico de la albarrada, pasamos al diseño del canal de descarga o un canal de alivio, el cual nos permite evacuar el agua en caso de que haya excesos de esta misma. Eso quiere decir que vamos a pasar del nivel del ancho de espejo de agua calculados, que en este caso es de 2.50. Para ello hemos elaborado este canal de alivio, el cual lo hemos calculado en base a la siguiente expresión de caudal. Tenemos un ancho de 2.50 metros y una altura de 50 centímetros, el cual está a la misma altura del ancho libre. Con esto ya podemos representar gráficamente mediante un plano las medidas que hemos obtenido anteriormente en el cálculo. De esta manera podemos ver las que hemos obtenido de 17.90 para la base, el ancho de la base, y 25.90 para el ancho de la corona. Como podemos observar, el canal de alivio, el cual nos va a permitir conducir el agua afuera de la albarrada en caso de que haya excesos. Igualmente aquí podemos observar que es de 2.50, tubería de 1,5 que la utilizaremos para riego del cultivo que hemos analizado. En este caso es de maíz y pasto. Aquí podemos observar que es el talud de la albarrada y básicamente representa esto de aquí, el bordo libre. Y finalmente aquí tenemos un canal de anclaje para la geomembrana. Este canal de anclaje nos permite colocar la geomembrana de esta manera. Este sería el canal. Y ya colocada la geomembrana, sería de esta forma. En este caso tenemos aquí de 0.25 y la profundidad de 0.25 y el ancho del canal es de 0.50. En esta parte colocaremos tierra del mismo sitio, el cual nos permitirá anclar la geomembrana y evitar que se desprenda. En esta parte se encuentra la zona de captación de lluvias mediante escorrentía, el cual abastecerán a la albarrada para poderla llenar. Acá podemos ver el diseño de la albarrada con un corte transversal. Aquí podemos ver la altura del espejo de agua, que en este caso es de 2.50. Y la altura total es de 3 metros con 50 centímetros de borde libre. Aquí podemos observar también el canal para poder realizar el anclaje respectivo de la geomembrana. Y aquí podemos ver también el talud de con su relación 1:1. En esta parte inferior se encuentra un pilancón de hormigón con esfuerzo de resistencia de esfuerzo de 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el cual es de 50 centímetros por 50 centímetros sin encofrado, el cual nos permitirá anclar de mejor manera al terreno la tubería. Aquí podemos ver el canal de rebocio de alivio, el cual con su altura es de 0.50 y como habíamos visto anteriormente, el ancho es de 2.50.
Como habíamos mencionado antes, los canales para el anclaje se rellenarán con tierra del lugar. Y en la parte de acá se encuentra el talud, el cual será básicamente nuestra zona de captación de lluvias para poder llenar el volumen de 1050 metros cúbicos de agua necesarios. Finalmente tenemos la simulación de la red en WaterGenes. Para ello, como habíamos mencionado anteriormente, hemos determinado que los cultivos que se podrían dar aquí en base al estudio que se hizo serían el pasto para ganadería y básicamente el maíz. En este caso se ha hecho una simulación para realizar 3 parcelas donde se van a colocar aspersores. Estos aspersores nos darán la presión mínima de trabajo, que en este caso es de 28 metros columna de agua. En este caso de aquí podemos ver que las presiones en un análisis estático que realizamos, básicamente sin dotaciones o sin consumo de agua, tenemos que la presión máxima que tenemos es de 76.46, la cual es idónea. Y también tenemos una presión mínima de 52.09, que también es idónea. O sea, se encuentra por encima del mínimo, que es de 28 metros columna de agua. Y también cuando nosotros hicimos el análisis dinámico, básicamente ya colocando las dotaciones correspondientes a los aspersores, tenemos que la presión máxima está en 72 metros columna de agua y la presión mínima es de 48.11 metros columna de agua, que igual están dentro del rango requerido por nuestros aspersores. Dentro de las velocidades tenemos que la máxima velocidad que se encuentra en la parte superior es de 1.05 metros sobre segundo. Es una velocidad aceptada dentro de la norma. Dentro de la norma tenemos un rango de 0.6 metros sobre segundo a 2.5, que sería, lo idóneo sería 1.2. Estamos dentro de eso. Sin embargo, tenemos para las conducciones o distribución para la parte inferior de las parcelas, tenemos velocidades de 0.24 metros sobre segundo. Como nos podemos dar cuenta, estamos fuera del rango establecido por la norma. En comparación con la presión, pues podemos decir que mientras tengamos esta presión, estas velocidades podrían ser aceptables. Estas velocidades también que, debido a que son bajas, vamos a tener problema de sedimentos en la parte inferior, sobre todo donde donde se encuentran estas velocidades. Para solucionar este problema, lo que hicimos es proponer válvulas de purga donde podemos limpiar estos sedimentos o expulsarlos. Y bueno, para finalizar, como conclusiones del trabajo tenemos, primero que los elementos ancestrales de captación de aguas lluvias deben ser objetos de mayores análisis, dado que son una opción funcional y económicamente viable para poder abastecer de agua a diversas zonas que lo requieran y que no tengan la capacidad económica suficiente para obras, podría decirse, más grandes. Em, También es importante el estudio hidrológico de la zona para que se cumpla con los requerimientos solicitados por la población o zona beneficiada, ya que básicamente estos sistemas se basan principalmente en la acumulación de aguas lluvias. Por lo tanto, siempre va a ser importante y siempre va a ser bien recibido que el estudio hidrológico esté hecho de la mejor manera para poder garantizar que la población o la zona de estudio se va a ver beneficiada. Es importante también el trabajo de campo y consultar con las diferentes poblaciones, tanto los periodos de cultivo, uso del suelo y demás datos que pueden ser relevantes al momento del análisis, ya que si bien se pueden tomar los periodos de cultivo por medio de la FAO, uno nunca sabe, por ejemplo, cuándo es que los pueblos pueden comenzar a cultivar de acuerdo a un propio horario o un propio sistema de cultivo propuesto por ellos gracias a las condiciones de su zona y que les ha resultado. También no se debe menospreciar la importancia de obras anexas al reservorio, como las captaciones, sedimentadores y vertederos, todo dependiendo del caso
y de las solicitaciones, así como de la economía, todo para buscar soluciones a los distintos problemas, ya sea de arrastre de materiales o de falta de agua o simplemente de demasiado exceso en épocas de lluvia abundante. También se considera óptima no se ha considerado óptima la ubicación ni funcionalidad de la albarrada, ya que si bien se pudo diseñar un sistema de cultivo en base a las características de la zona, se pudo observar que la albarrada estaba demasiado lejos de la zona poblada más cercana, así como eh, en una cota más baja. Por lo tanto, se tendría que gastar en sistemas de bombeo o simplemente eh, no tendría demasiado beneficio la albarrada. Por lo tanto, pues se puede cambiar ¡Oh! Córtale esa última ya en la concha de tu hermana. Esta le cortas. No se considera óptima la ubicación ni la funcionalidad de la albarrada, y si bien la zona la necesita, se pueden determinar mejores ubicaciones cercanas al mismo punto. Es decir, se observó que la albarrada estaba demasiado lejos de la zona poblada o en cotas más bajas. Si bien en el ejemplo se pudo diseñar un sistema de cultivo en base a las características de la zona, en casos reales no se podría, no se podría obtener un gran beneficio de esta albarrada, por lo cual se tendría que buscar otra ubicación para esta eh, y obtener los mejores beneficios posibles para la población. Gracias.